Hola, hola. Muy contento estoy de que podamos compartir este tercer episodio de esta serie que hemos llamado Elemental y que tiene como propósito conocer y experimentar la emocionante realidad de que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Quizás alguno se está sumando en este tercer episodio, así que Ezequiel, compartinos un poquito por qué le hemos puesto este nombre de Elemental y cuál es el objetivo principal de esta serie. Bien, le pusimos elemental por dos cuestiones. Primero, porque la palabra elemental hace alusión a algo que es necesario. Entonces, lo que vamos a ir compartiendo y aprendiendo acá es cuán necesario y vital y elemental es aprender y conocer cada vez más al Espíritu Santo, que es el objetivo de todo este programa. Y también un poquito para aproximarnos a todo lo que hace el Espíritu Santo, vamos a ir valiéndonos de algunos elementos como tierra, aire, agua, para aproximarnos a su obrar, a su vivencia, que son todas figuras, como vos dijiste, que la Biblia usa para describir un poco al Espíritu Santo. Así es, y sobre todo su obrar, ¿no? Su manifestación, ¿no? Así que bueno, te animamos a que te sumes, no a que te cebe un mate, esto se lo voy a dar al pastor Gracias. Ezequiel, pero a que te sumes a continuar viendo toda la serie. Si no lo hiciste antes, están todos los episodios disponibles, así que te animamos a que puedas aprovechar todo ese material, ¿no? Y también en nuestro canal de YouTube. Sí, independientemente de dónde nos estés escuchando o mirando, te invitamos ahí, nosotros tenemos un canal de YouTube de la Iglesia del Centro, que hay un montón de contenido desde clases, desde encuentros, cultos, música, de adoración. Hay un montón de contenido que estamos muy convencidos de que va a ser de bendición para tu vida. Así es, y nuestros contenidos no son solamente informativos, sino que tienen siempre la intencionalidad de que sean de transformación. Y si vos evaluás que nuestros contenidos añaden valor a tu vida, te queremos hacer extensivo un pedido, un favor que nos hagas, y es que compartas nuestros contenidos con alguna otra persona, de manera que vos te asocies a nosotros en la tarea de divulgar estas posibilidades de transformación, de conocimiento y en este caso nada menos que de la persona del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si ahora nos adentramos al tema que vamos a ver hoy, que es la figura que usa la Biblia para referirse al obrar del Espíritu Santo como aire o viento, bien dicho, que es lo que nos compete hoy? Sí, fantástico, ¿no? Contanos dónde podemos encontrar en la Biblia esa figura del obrar, de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes como aire o como viento. Bueno, se puede encontrar en varios lugares. La que más a mí me resuena es en Hechos capítulo 2, cuando dice que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que escucharon un ruido que era como un viento. Como un viento recio. Un viento dice, recio, ¿no? Exactamente. Pero también Jesús, cuando tiene ese encuentro tan privado con Nicodemo, que le empieza a explicar un montón de cosas que Nicodemo no entiende. Siendo un maestro de la ley judía, ¿no? De la religión. Exactamente, habla de la figura del Espíritu y la compara con el viento, que dice sopla para donde quiere y uno no sabe dónde viene, a dónde va, pero también él usa esa misma figura. Sí, bueno, esto es importante a la hora de hablar, y en el programa de hoy vamos a tratar de por lo menos empezar a hablar de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, lo que tantas veces la gente nos pregunta, por qué hay gente que cuando los pastores oran se caen al piso, hay otros que experimentan manifestaciones como risas, como hablar en lenguas medias raras, el polvo de oro, aceite en las manos, bueno, distintas manifestaciones. Bueno, la figura del viento, del aire y especialmente el pasaje del cual nos hablaba Ezequiel, nos ayudan a entender que el Espíritu Santo hace como quiere, donde quiere, sopla como a él le parece mejor. Nunca lo hace caprichosamente.
La palabra dice que lo hace conforme a su voluntad y para nuestro provecho, ¿no? Pero al igual que el viento, vos no podés controlar el viento, yo no puedo dirigir el viento ni puedo decir cuándo o cómo va a soplar. De la misma manera el Espíritu hace como quiere. Es verdad, es verdad. Y esta ilustración, esta figura del Espíritu como viento, nosotros ahora la vamos a usar justamente para hablar de estas manifestaciones, porque creo que sirve, o a mí me sirvió para entenderlo así, la imagen de cómo cuando uno está tal vez en su casa y mira hacia afuera, tal vez así, cuando uno ve un parque, digamos, a uno le cuesta saber si hay viento o no hay viento, porque no se ve, digamos. Sí, si estás adentro. Si estás adentro, tenés que o mirar tal vez un árbol, una planta, o escuchar el ruidito de que entra por alguna ventana, que a veces es medio molesto. Y ahí uno puede darse cuenta que el viento se está moviendo a través del ver el movimiento y el efecto que está teniendo en ese objeto, en el árbol, en un árbol, por ejemplo. Qué buena uno mira por la ventana y ve que el árbol se mueve y dice, uy, hay viento. Ahora, no quiere decir que antes no había, digamos, no había aire, por decirlo de alguna manera. Y a veces eso sirve para entender la manifestación del Espíritu en la vida de una persona. Así es. La existencia del aire estaba. Exactamente. Y seguirá siendo. Si no, no podríamos vivir, ¿verdad? Exactamente. Pero uno ve la manifestación de ese viento en el árbol o en algún otro movimiento, la ventana que se golpea. Qué buena ilustración, Ezequiel. Me parece que nos ayuda mucho a introducirnos en el tema, pero además de la excelente ilustración, tomamos matecito. Por favor. Estaba a punto de pedírtelo. Siempre me ceban a mí los mates, así que yo no sé si está bien cebado, pero bueno. Pero hay algo en la Biblia que nos ayude a entender, porque en el primer episodio dijimos en la introducción a esta serie que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Pero ahora Ezequiel nos decía que se manifiesta como viento. Entonces alguien podría decir, pero ¿es un viento o es una persona? ¿No es cierto? Estas expresiones son maneras de que nosotros, los seres humanos, limitados en nuestra comprensión, comparados con Dios, podamos entender cómo el Espíritu Santo obra, ¿no? Esta figura, este ejemplo tan ilustrativo que nos hacía Ezequiel, ¿no? Estas maneras de obrar, a veces obra como fuego, otras veces el ser humano lo percibe como un viento, como agua. Bueno, son solo figuras con las que Dios nos guía a experimentar al Espíritu Santo, que absolutamente es una persona, pero que es una persona diferente a vos y a mí, porque vos y yo como personas y todos los que nos están viendo tenemos un cuerpo, ¿sí? Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? Así que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo como para que nosotros lo visualicemos. Entonces, cuando el Espíritu Santo se quiere manifestar, utiliza maneras que nosotros podamos visualizar. Ezequiel nos decía, estamos adentro de la casa y vemos el viento mover un árbol, ¿no es cierto? Bueno, esa la misma ilustración sirve para nosotros, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu tiene que hacer notoria su presencia, cuando tiene que mostrarse, usa elementos que hagan evidente su obrar. Así que el Espíritu Santo es una persona, no es un viento, pero se manifiesta como viento. ¿Para qué? Para que vos y yo captemos su obrar, para llamar sobre todo nuestra atención. ¡Ey! Quiero obrar en sus vidas. ¿Sí? Se está moviendo el árbol, se golpea la ventana de la casa. ¿Sí? Me manifiesto con viento, me manifiesto con fuego. ¿Para qué? Para llamar la atención. Moisés estaba en cualquiera y de pronto ve una zarza ardiente. Ya vamos a hablar del ejemplo de Moisés, ¿no? Ya hablamos del fuego, pero vamos a hablar del ejemplo de Moisés, ¿sí? Es llamarle la atención. Exacto. Para decir, aquí estoy, quiero obrar en tu vida. Exacto, sí, se hace presente, nos ayuda a percibirlo, como vos dijiste, el pasaje que dice que Jesús,
cuando subió de las aguas del bautismo, dice que el Espíritu Santo bajó como una paloma, digamos. Nadie podría decir el Espíritu Santo es una paloma, pero sí bajó como una paloma para ayudar a ver, incluso le dice a Juan el Bautista, ¿no? Donde vos veas que desciende y permanece. ¿Cómo iba a ver que algo descendiera y permanecía si no veía algo corpóreo, digamos? Así es. Entonces lo ayudó. Y si Jesús necesitó eso, claro, él podía verlo en el espíritu, digamos, sí. ¿no? Sin embargo, necesitó una manifestación física. No le tengas miedo a las manifestaciones físicas, son para tu bien, no para asustarte. Hay gente que pasa al momento de oración y ve que se cae una persona al lado, otra persona por allá, y les agarra miedo. No son para que te atemorices. Las manifestaciones son para tu bien. Jesús necesitó una manifestación corpórea, ¿no? para poder percibir al Espíritu Santo. Y Dios es tan bueno, Ezequiel, que se manifiesta en formas que sean entendibles para nosotros, ¿no? Y sobre todo, ¿sí? Él lo hace sobre todo para que no nos perdamos su obrar. Lamentablemente, muchos creyentes, buenos creyentes, personas espirituales, ¿no? Pero pretenden meter a Dios en la cajita de su lógica, de su razonamiento, y ellos se pierden el mover del Espíritu Santo, no porque el mover sea antirracional, pero es pararracional, ¿no? Claro. Quieren explicarlo, quieren meterlo a Dios. El día que yo pueda contenerlo a Dios acá, Dios dejó de ser Dios y yo me convertí en Dios, ¿sí? Entonces, algunas de las señales a este tipo de personas que se aproximan así, los escandalizan. Simplemente porque esas señales, esas manifestaciones no se sujetan a sus razonamientos. Pero, Mango, menos mal que Dios no se sujeta a tus razonamientos, a los míos, ¿no? Hay un pasaje que cuando yo expliqué hace muchos años por primera vez este mover del Espíritu, estas manifestaciones, me ayudó mucho, ¿no? Está en Marcos capítulo 7. Hay un sordo y tartamudo, dice el texto bíblico. Y de pronto Jesús se acerca a este hombre para sanarlo y usa una metodología bastante, no solo escandalosa, permítanme decir esto, disculpen si es una herejía, una metodología bastante asquerosa. Sí, rara por lo menos. Rara, escandalosa, asquerosa, ¿no? Y que para los puristas como yo de la palabra nos suena medio contradictorio. Una metodología sin fundamento bíblico, ¿sí? Jesús le mete los dedos en las orejas de esa persona sorda y peor aún, le escupe en su lengua, toca su lengua con el dedo y le escupe en su lengua, así lo sana de su tartamudez. Así que lamento decirlo para gente racionalista como yo, que el Señor hace lo que quiere, como quiere, porque sabe que esa persona tenía necesidad de estos gestos que de esa manera eso iba a poder contribuir para que pudiera la persona aportar el elemento indispensable para todo milagro, que es activar la fe, ¿sí? Y por más que los gestos de Jesús, como meter los dedos en las orejas, escupir en la lengua de la persona, no nos suenan lógicos, no nos suenan agradables a nuestra mentalidad. Hasta alguno diría, eso es una cuestión de pensamiento mágico, sí. Casi rayando en la hechicería. Sí, ¿no? medio cúltico, medio raro. Y a pesar de que esos gestos no tenían base bíblica, el Espíritu Santo, que es como el viento, hoy estamos viendo eso, ¿no? Que es como el viento, que sopla como quiere, cuando quiere, usa lo que sea necesario para que nuestra fe se active, se despierte y entonces podamos unirnos, asociarnos con Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas, ¿sí? Y lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo, no como yo quiera, sino como yo lo necesito. Y parte de nuestro problema es que ni siquiera yo sé muy bien
No me conozco lo suficiente como para saber si yo soy visual, si soy auditivo, si soy más racional, si soy más emocional, pero el Espíritu me conoce perfectamente y entonces va a obrar en mi vida como Él quiere. Sí, ¿Está rico el mate? sí, está impecable. Es un mate Es un mate digno. 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 Como Pasó de que impecable a yo digno. lo cebo como quiero, cuando quiero. Muy bien. Pero pará, hubo una cosa ahí que vos dijiste que a mí me llamó mucho la atención con esta historia, que además Jesús a la hora de sanar iba innovando en los métodos, no se repetía, no era que a todos los sordos les hizo lo mismo. No. Una vez escuché, hablando de la historia que le pone barro en los ojos Sí. le dice, menos mal que no a todos los ciegos sanó de esa manera, porque si no, en todos nuestros cultos tendríamos un poquito de barro para poder ponerle a toda la persona que viene con un tema de visión, lo haríamos tal cual, metódico. ¿Sabés que cuando enseñé sobre esto, dije, leí Marcos 7 y dije, bueno, ahora pasen adelante todos los que quieran que yo los escupa en la lengua, ¿no? ¿Y por qué es así? Menos mal que nosotros no estábamos en ese momento, si no, no hubiera habido milagro. Pero hay una historia que también, justo volviendo a la primera que hablamos de Pentecostés, que la verdad que cuando hablamos del Espíritu Santo siempre arrancamos por Pentecostés. Ahora, se genera todo ese alboroto, dice un alboroto que viene el Espíritu Santo como viento, dice lengua, todo, etcétera, etcétera. Y se acerca toda la gente a ver qué era lo que estaba pasando, ¿viste? Y Pedro empieza a explicar y les dice, aparte que le dice que no estaban borrachos, lo aclara por la duda, les dice, esto es en realidad lo que profetizó Joel en el capítulo 2, en su momento es lo mismo que dijo Joel cuando se derramaría el Espíritu Santo y empieza a nombrar una serie de señales. ¿Que mencionaba Joel? Claro, él dice, esto es lo que profetizó Joel. Okay. Y cuando uno lee lo que dice Joel como evidencia de que era eso lo que estaba pasando, porque él está diciendo no se escandalicen, esto es aquello, le dice. Ahora, cuando uno lee lo que Joel profetizó, no es exactamente lo mismo que estaba pasando ahí. Porque Joel dice, soñarán sueños, verán visiones, y ahí la gente estaba hablando en otros idiomas, tenía lengua de fuego, había viento. Sería interesante para otro programa donde hablemos de lo profético, ¿no? Claro. A veces la palabra profética es una pintura más global, más genérica, claro, no tan detallada, ¿no? Y entonces alguno duda, bueno, pero no apareció tal detalle, ¿no? Es verdad, bueno, pero no estaban todas esas cosas en la lista, pero sí era consistente con lo mismo, digamos. Así es. Lo cual nos hace, como vos decís, yo lo estoy enfatizando lo que vos dijiste, que no tenemos que estar abocados a no, esto sí es de Dios y si esto yo no lo vi, yo no lo entendí, nadie me lo contó, no lo entiendo, no entra, entonces yo me alejo. Vos sabés que tuve el privilegio de ministrar durante 5 años seguidos en el último gran avivamiento a escala mundial que hubo en la ciudad de Toronto, en Canadá, y como el inicio de ese mover Dios lo usó a Randy Clark, y Randy Clark experimentó su experiencia de este tipo en Argentina. Nos invitaron al pastor Pablo Deiros, al pastor Pablo Otari y a mí en ese primer año, y luego a mí me siguieron invitando 4 años más, ¿no? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y después del 93, no me acuerdo si fue 93, 94, pero por ahí, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos vivido todo ese mover desde el 85 primeramente y luego otra ola en el 92, ¿no? Y Dios, era un movimiento muy controversial el de Toronto. Leslie. Por esto mismo, algunas de las manifestaciones que eran medias raras para aquel momento, ¿no? Y ustedes acá sabían algo de movimientos controversiales. Claro, pero algunas de esas manifestaciones nunca las habíamos visto en Argentina, a pesar de que el mover había empezado en Argentina. ¿Te acordás alguna? Bueno, había gente que en medio de la adoración empezaba a rugir como un león. Ahora es más, en alguna canción lo hacen, pero en aquel momento era en medio de cualquier situación y otras cosas, ¿no? que ocurrían. Y algunas de las cuales eran absolutamente del espíritu y otras que eran producto de la carne, de alguien que estaba
un poco desequilibrado en su nivel emocional, y otras eran manifestaciones demoníacas. ¿No es cierto? Porque cuando el viento del Espíritu sopla, aparece todo, Sí, ¿no? sí, sí. Aparece la carne y aparece también lo demoníaco. Pero a lo que voy es lo que vos decías recién, Ezequiel, y es que el Espíritu, yo iba medio con los... Por un lado, me sentía privilegiado, que en Claro. ese lugar donde se estaba ocurriendo lo más fuerte en el mundo, yo tenía a cargo la conferencia para 5.000 personas de todas partes del mundo, ¿sí? Me sentía privilegiado, pero al mismo tiempo iba con el freno de mano puesto, sobre todo la primera vez, después ya no, de decir, bueno, esto es controversial, ¿qué me encontraré? Y el Espíritu, gracias al Señor, me habló antes de estar allí y me dijo, no evalúes el mover en función, no disiernas el mover en función de tu conocimiento. De lo que conoces porque viviste en Argentina, de lo que conoces porque leíste en algún libro, de lo que alguien te contó, porque si yo estoy haciendo algo nuevo, lo nuevo nunca coincide con lo conocido. Por lo tanto, discerní espiritualmente, abrite y deja que mi espíritu te vaya enseñando. Claro, ¿no? porque hay, esto te lo pregunto, hay también una cuota de inseguridad, obviamente, como vos decís, yo me sentía como, no sé qué me voy a encontrar, pero al mismo tiempo a veces uno sin darse cuenta tiene una cuota de arrogancia de decir, si yo no lo vi, entonces no es. Vos sabés que, Ezequiel, esto es muy importante, ¿no? Porque los eruditos, hay toda una rama de la historia que se ha enfocado en el análisis y en el estudio de la historia, de la misionología, que se ha enfocado en los moveres de avivamiento, ¿sí? En literatura avivamentista, etc. Y ellos dicen esto, ¿no? Dicen, los que Dios usó en el último avivamiento son los enemigos del siguiente avivamiento. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No. ¿Porque no son espirituales? Tampoco, si Dios los usó en un gran avivamiento anterior. Porque creen que esa es la manera. Esa es la manera. Y la realidad es que el Espíritu, como viento, sopla como quiere, cuando quiere. Entonces, es importante que entendamos el para qué de lo que el Espíritu está haciendo, de estas manifestaciones. En el primer episodio yo te mencionaba un versículo que es uno de mis versículos preferidos a la hora de hablar del obrar del Espíritu, que es Hebreos 2:4, ¿no? Que dice que Dios testificaba con la iglesia, con señales. Nosotros hablamos, predicamos, oramos, pero Dios testifica junto con nosotros con señales, prodigios, diversos milagros y diversos repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Sí? Según su voluntad, no según la voluntad de Ezequiel, no según la voluntad de Carlos, no según la voluntad del que recibe la oración. Dios testifica a través de prodigios, señales, maravillas, portentos, prodigios, diversos repartimientos del Espíritu. Es decir, el Espíritu como viento sale a impartir a nuestras vidas y lo hace según su voluntad, o como dice la otra versión, como considera oportuno. La versión en inglés, The Message, dice, como considera oportuno. De allí que en algunos hace algo, como vos decías, y en otro hermano hace una manifestación diferente. A uno le imparte algo y a otro le imparte otra manifestación. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y sabe que a uno le impactará más en su vida una cosa y a otro otra. Sí, y nunca la señal es un fin en sí mismo, sino que busca que uno se adentre un poco más en esa relación con su creador, lo cual a mí me habla un poco de que el riesgo es grande de cerrarse. Sí. Porque si uno, es cierto lo que vos decís, porque a mí un poco se genera esa tensión de tengo que discernir, y hay un discernimiento correcto, como a vos te pasó, bueno, yo tengo que ver qué es y qué no es, digamos, entonces uno no tiene que ir así abierto sin ningún tipo de reparo, por decirlo de alguna manera,
pero creo que también hay un riesgo mayor, que es decir, descartarlo de plano, digamos. Así es. Porque ahí uno se pierde el 100%. Así es. Y es peligroso, digamos. Sí, sí. Mirá, esto que vos decís, siguiendo la ilustración de lo vivido allí, si yo no hubiera tenido esa aproximación de discernir espiritualmente, ¿sí? Me hubieran ocurrido las dos cosas. Claro. Me hubiera ocurrido el hecho de que me perdía cosas maravillosas que ocurrían en ese lugar, y dos, me hubiera tragado y hubiera creído que todo lo que ocurría era de Dios, Claro. cuando había cosas que no eran de Dios, ¿sí? No por quienes estaban liderando, todo lo contrario, gente extraordinaria, maravillosa, súper espirituales, ¿no? Como el pastor John Arnott, su esposa, etcétera. Que hemos tenido en nuestra iglesia. Que los hemos tenido en nuestra iglesia, gente equilibrada, sana, balanceada, bíblica, Sí, ¿sí? Pero en la gente, imagínate, 5.000 personas de todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, había manifestaciones que no eran de Dios, ¿no? Y por eso a mí me gusta, en relación con esto que vos estabas diciendo, Ezequiel, me gusta decir que hay dos extremos a evitar con las señales. La palabra señal, la palabra bíblica neotestamentaria para señal, es la palabra semeion, de la cual deriva nuestra palabra semáforo. Es decir, la señal es una indicación, no es solo un milagro, es un milagro que indica, que señala. La señal señala algo más importante que la propia señal. Y un extremo es que yo me quede abrazado a la señal, ¿no? La señal, como bien dijiste, Ezequiel, señala a que el Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, a que el Espíritu Santo quiere llenar nuestras vidas, controlar nuestra vida, empoderarnos para ser testigos de su obrar, a dar testimonio, a conducir a otros a Cristo, ¿no? Así que un extremo a evitar es quedarnos abrazados a la señal. Siempre lo digo así, ¿no? Yo estoy acá con un cartel, un indicador, una semeion, una señal que dice Mar del Plata, 400 kilómetros, ¿sí? Y si yo me abrazo al cartel y digo, me abrazo a la señal y digo, ¡ay, qué linda que es Mar del Plata!, estando en el inicio de la Ruta 2, soy un tonto, porque no estoy en Mar del Plata, estoy a 400 kilómetros de Mar del Plata. La señal es muy importante porque me dice para dónde está Mar del Plata, pero no es Mar del Plata. Así que ese extremo, porque mucha gente se queda abrazada a la señal y a la experiencia y nada más, y no entiende que todo eso tiene un para qué, como vos lo dijiste en el primer episodio. ¿Sí? En lugar de ir hacia donde la señal me señala, me quedo abrazado a la experiencia de la risa o del polvo de oro o lo que fuere, en lugar de entender el Espíritu Santo se manifestó en mi vida de esta manera para algo, para llenarme, para controlarme y para empoderarme en la misión que yo tengo en este mundo. El otro extremo de las señales es negar las señales. Siempre digo que cuando viajo al sur de Argentina, especialmente ahí a la zona de San Martín de los Andes, donde nuestro hermano Humberto tiene una cabaña, ¿no? Donde el pastor Sebastián desata su vicio por la pesca, ¿sí? Bueno, siempre en toda la ruta hay carteles que dice no destruya las señales. Destruir una señal es delito, ¿sí? Entonces, ese es el otro extremo. No cometamos el delito espiritual, la necedad de negar, de destruir lo que Dios manda. Porque si la señal es de Dios, ¿no? Yo tengo que valorizarla. No abrazarme, pero valorizarla. ¿Para qué? Para que la señal me señale a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y lo interesante de esto es que Jesús convivió con los dos extremos, porque había gente que, incluso él dice, me buscan porque les di pan. Así es. Es decir, lo único que quieren es el pan y la señal, Así y el pan es. y la señal, y estaban los otros que le decían, este expulsa demonios por Belcebú. Así Así es. que esto no tiene nada que ver con Dios. Él convivió con lo mismo, y eso nos tiene que ser, como vos decís, una luz de alerta de decir, bueno,
ni un extremo ni el otro. Así es, así Pero es. bueno, Bueno, ¿qué te parece? creo que esto vamos a tener que seguir la próxima. Sí, vamos a seguir el próximo episodio con el tema de las manifestaciones, porque yo sé que todo es interesante, pero que la gente a veces necesita mayor luz, mayor información, mayor conocimiento de esto, ¿no? Otra vez, para que vos te puedas aproximar a la señal sin temor y para que puedas aprovecharla, ¿sí? Y para que sepas que en vos sopla de una manera el viento y en él sopla de otra, ¿eh? Pero, Ezequiel, queremos experimentar al Espíritu Santo en cada uno de nuestros episodios, tener unos minutitos donde nos quedamos abiertos al obrar del Espíritu. Amén, amén. Ahí donde estás, te invitamos, como hacemos siempre que estamos cerrando, a que cierres tus ojos, busques ahí un lugar de quietud para poder abrirte, como decía acá el pastor Carlos, abrirte a lo que el Espíritu quiera soplar en tu vida. Hacelo con tranquilidad, con paz, con la certeza de que, como decíamos en el primer programa, Dios es uno. El que es espíritu es también Padre. Así que el que se manifiesta como espíritu, como viento, con cosas que no entendés, también es Padre y sabe lo que te pasa cuando vos enfrentás esas manifestaciones, como decir, que no tengas temor. Así que cerrá tus ojos y te animo a que vos le hables también al Espíritu, le digas, que te animes a decirle, Espíritu Santo, manifestate, soplá como viento, como vos quieras en mi vida. Y que te quedes unos minutitos, un rato, abierta a lo que Él quiere hacer. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu, ahí donde nos están viendo, escuchando, te pedimos que empieces a manifestar tu dulce presencia, maravilloso Espíritu Santo. Te damos gracias por las formas extraordinarias que vos tenés de hacer visible tu presencia en nuestra vida. Gracias porque vos siempre estás y a veces elegís manifestarte. Ahora te pedimos, Señor, que ahí donde está mi hermano y mi hermana, vos empieces a soplar de la forma que vos quieras. Ahora en el nombre de Jesús, nos abrimos a tu mover, no lo limitamos a lo que conocemos, a lo que hemos visto, a lo que hemos escuchado, en el nombre de Jesús. Puede ser algo que ya hemos visto como algo nuevo, Señor. Polvo de oro, aceite en las manos, calor, presión. En el nombre de Jesús, Espíritu, te pedimos que empieces a moverte con mayor intensidad, con mayor claridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven. Sí, Señor. En este momento, Señor, soltamos nuestra pretensión de controlar. Ven. Señor, entendemos que una de las tantas cosas que vivimos cuando te dejamos a vos obrar de estas maneras es que empezamos a aprender que en la vida el control es una ilusión. Te dejamos ahora a vos el control, Señor. El control a vos. Enséñanos a confiar en vos. No te controlamos nosotros a vos. No te podemos retener en nuestras manos como no se puede retener el viento. Por el contrario, abrimos nuestras manos para experimentar, junto con nuestro espíritu abierto, todo lo que vos querés darnos, Y así como vos demandás de nosotros una entrega total, espíritu, alma y cuerpo, nosotros recibimos ahora de manera integral. Recibimos en nuestro espíritu. Recibimos en nuestro cuerpo.
recibimos en nuestro mundo psicoemocional, en nuestra mente. Gracias, gracias, gracias. Señor, gracias porque cada uno de los que nos están viendo en sus casas, en el lugar, allí con su pantalla, con su celular que nos están viendo, está experimentando algo probablemente diferente al resto, pero seguramente conforme a lo que esa persona está necesitando. Hay gente que está experimentando en su mente porque necesita primero ensanchar su mente a tu obrar. Hay gente que está experimentando en su cuerpo, porque como decía Ezequiel, necesita ahora la manifestación física para visualizar, para tener una certeza de que tu espíritu está obrando. Y hay personas que están experimentando una activación en el mundo espiritual. O ahí en el espíritu donde habita el Espíritu Santo. Se está activando en algunas personas fe, una dimensión mayor de fe. Se está activando una palabra que en algún momento recibiste y que dejaste olvidada, pero que el Señor te dice, no está muerta, la dejaste adormecida, pero no está muerta. Se activa ahora esa palabra, se activa esa palabra. En los cuerpos ahora también se producen milagros, diversos milagros, diversas señales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay gente que está siendo tocada en su zona hepática, está siendo sanada de un problema de hígado graso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la palabra, recibe la palabra, recibe la palabra. Una hernia hiatal en la zona del esófago está siendo sanada también en este momento. No hay limitación de distancia. Hay gente que está a muchos kilómetros de aquí y que está experimentando como una mano, como un fuego, pero como una mano que toca sus cervicales. En el nombre de Jesús, recibe ahora esa sanidad en tus cervicales que te traía mareos, que te traía migrañas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señales sobrenaturales. Sopla, sopla Espíritu Santo, sopla, 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 sopla. Oh, barabashita aquí, así, aquí. Llena tus pulmones espirituales. Hay un correlato entre tu cuerpo y tu espíritu. Llena tus pulmones interiores. Inhalá la presencia del Espíritu Santo. Empodérate de Él. Recibir, 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 recibir. En el nombre de Jesús. Si estás con alguien allí, estás con tu familia o con un amigo, oren el uno por el otro. Oren el uno por el otro. Poder de Dios se desata. Desde aquí damos la palabra. Y la palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora la palabra
en el nombre de Jesús se convierten en espíritu y activan vida en vos, querido hermano, querida hermana. En el nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio, pero no te queremos distraer. Seguí allí el tiempo que necesites. Dale tiempo al Espíritu Santo en tu vida. No solo ahora, siempre, pero ahora dale ese espacio y ese tiempo que Él precisa para trabajar en tu vida. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Ezequiel.